Hola amigos, ¿cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a otra edición más de Café de por Medio, aquí por Canal 2, Crespo Cable Color. Como todas las semanas estamos y tratamos de convocar a personas, a personajes que estuvieron, que están, que fueron y que son protagonistas no solamente de la sociedad y de las instituciones de Bernardo Crespo, sino que trascendieron más allá por sus tareas, por sus acciones y fundamentalmente por el reconocimiento también de la sociedad. Y en este caso nuestro invitado es el señor Omar Zambido. Todos lo conocemos a Omar, que este personaje que tiene que ver mucho con instituciones de Bernardo Crespo, pero fundamentalmente se lo identifica con el Club Belgrano, pero también con otras más, porque ayer charlando precisamente cuando fui a su casa a invitarlo, me hablaba del trabajo en otras instituciones también. Omar Zambido, ¿cómo te va? Bien, querido, bien. Buenas noches y muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Bueno, gracias a ustedes por invitarme a esta presentación. Bueno, Omar, hablábamos antes de salir al aire un poquito de la familia. Tu papá, don Antonio. Sí. La familia Zambido, ¿de dónde viene acá a Bernardo Crespo? O al campo, mejor dicho, ¿no? Qué sé yo, ellos tuvieron, él nació en la Argentina, pero la madre y un hermano, el padre, ya vinieron de Italia. Ajá. Y bueno, estuvieron en parajes que hicieron ellos, fueron en Barranca, San Fabián, esa zona. Provincia de Santa Fe. Claro, y ahí, después, para llegar a Crespo, fue en el año 28, más o menos, vinieron con un hermano a una zona de Colonia en Calchaquí, a hacer ladrillo, y tuvieron 2 años solos, sin ver a la familia, de todas las cosas que a veces en la época que había era lo que se podía hacer para que poder. Y bueno, y ahí después con el hermano emprendieron salir de ahí, venir a Crespo, mi papá y el hermano de él se fue a vivir a Calchaquí. Ajá. Y bueno, de ahí estuvimos, pues, ya nosotros, todos los hijos, salvando a los 2 mayores, los otros 4 que somos, nacimos todos acá en Crespo. ¿Y tu mamá de apellido María Bonangema? Bonangema, sí, también eran de esa zona, San Fabián, Arocena, y la familia más de ella eran de Galvez, de la ciudad de Galvez. Ellos vienen una vez que, bueno, que hacen su, digamos, su capital y demás, compran campo acá cercano. Claro, ellos, o sea, vinieron en el año 30 más o menos acá. Y estuvimos, papá estuvo alquilando un campo acá cerca, tenía la estancia de Telechea ahí, que los COR, que habían dado los COR ahí vivíamos atrás, unos 1000 metros atrás, más atrás. Y ahí estuvimos hasta el año 52. Y en el año 52 fuimos a la estancia que era de Faisal, y ahí tuvimos la suerte de que las cosechas anduvieron bien, y mi papá a los 4 o 5 años, como era la época que cuando estaba un tiempo de arriba del campo, el gobierno tendría que, si quería comprar, tenía no obligación, pero podía vendérselos y bueno, y ahí lo comparamos que unos vecinos también ahí, que eran Lazarón y enfrente, les prestaron un dinero sin firmar un papel, ni documento, nada, sino que yo sé que vos me vas a pagar porque eso es así, y bueno, y ahí empezamos y bueno, después nos fuimos desparramando un poco más de todo de algunos, pero la mayoría estaban el campo ese, para que se ubiquen un poco ahí frente a las instalaciones feria, por ahí, un poquito, ¿no? más al sur. Más al sur. Sí, ahí empieza. Donde están las palmeras y demás, ¿no? Claro, sí, hay una casa una casa muy linda, tenía palmeras. Eso era de Faisal. Eso era de Faisal antes. Sí, Faisal. La estancia La Emilia se llamaba también. Claro, ¿sabés por qué te lo nombro? Porque mi mamá se acordaba cuando eran jóvenes iban a los bailes. Claro, y era la única estancia que tenía luz. Sí, claro. Sí, era cosa que se llevaban. Y bueno, y ahí estuvimos todos, que se fueron. Papá fue un tipo muy sincero, y las cosas las hacía con tiempo, como cuando antes en vida de él teníamos 300 hectáreas de campo, le dio a cada uno su parte, a todas partes iguales de tierra, y dice a cada uno el día que él faltaba, cada uno tenía su plano, su lugar y cosas. Entonces había 2 casas en el campo y papá vivía en el pueblo
y ¿cómo es? Y a los que les tocó casa en el predio, puso la casa del pueblo a nombre de los 3 que no teníamos casa. Así que estaba todo arreglado. Todo arreglado. Sin ningún problema, ningún inconveniente. Y nombrame quiénes eran tus hermanos. Y el Osvaldo era el mayor, que está casado con una Bernucio, que era madre de la Titina, ¿no? Y después el de la Erle, el Chiche, que le decía que en el bar, el segundo varón. Teníamos una hermana mayor que era media capacitada, que falleció bastante joven. Después estaba el Tuni, que le decían, Antonio, que falleció hace 3 años, 2 años y medio. Y después venía el César, que le decían el Chiquín, sí, que está en el que sur. Se fue a Neuquén. Que estaba en el sur. Claro, y ahí también falleció a los 80 años, siquiera. Y después el último soy yo, que el año 41, así que el único que queda hasta ahora. ¿Pero sos el más chico vos? Sí, el más chico. Sí, porque ahí el Tuni era del 39, enero, el César era de junio del 40 y yo de septiembre del 41, así que era todo un año. Ajá, el papá de Titina. Y Osvaldo. Ese es tu hermano. Sí, ese era el mayor. ¿Fue arquero de Belgrano también? ¿Fue arquero de Belgrano también? No, ¿No? Sí, no. Era arquero, pero no sé, yo no me acuerdo. Bueno, Chiche sí fue arquero. Chiche sí fue mucho tiempo. Bueno, Omar, bueno, decís, tu papá trata de ubicarlos económicamente a todos, digamos, dándole una fracción de campo y las casas también en la localidad. Claro, y los otros, como se fueron yendo del campo y hicieron otras inversiones, todos vendieron la parte. Y lo último, el Turi no tenía 10 familias, así que no tenían hijos. También, y lo único que me quedé con el campo fui yo hasta ahora, así que lo tengo ahí. Casi en el mismo lugar. Sí, que no hay casa, tengo alquilado hace un montón de tiempo, porque toda la familia mía no hay ninguno acá, así que no van a venir al campo a trabajar. Y eso es Domingo Silva, ¿no es cierto? Es Colonia Silva eso. Claro, sí, pero ahí empieza Colonia Silva. Ahí empieza Colonia Silva. La zona de Colonia Silva. Así que claro, yo creo que empezamos el programa de esta manera así, contando un poco lo que es la familia para que saber las bases, ¿no? Entiendo, sí. Y fundamentalmente de dónde más o menos provenimos, de dónde venimos. De dónde estamos, sí. Y fíjate, vez pasada también, cuando lo tuve invitado a Rubén Paviotti acá y otros invitados también, que charlábamos sobre los tiempos de antes, y vez pasada hablaba, no en este programa, con un señor que me decía, vos sabés que mi papá terminó de pagar el campo con 2 docenas de huevos. Sí, porque fuera tan grande la producción que había en las cosechas, que después era fácil poder comprarlo, claro, ¿no? Aparte de que si antes era distinto, calculamos que yo tengo 84 años y tenía 9, 10 años, ahora con los caballos, porque no había tractores. Así que en esa época aparecían algunos pampas, los tractores de Argentina, algunos que... Pero después, si a estos caballos, no tenemos una tropilla de 40 caballos, nosotros teníamos 3 arados y sembrábamos todo. No sembrábamos todo el campo, sino sembrábamos. Papá siempre decía: nunca hay que sembrar, hacer todo de una sola cosa. Porque te falla algo, tener, por ejemplo, si sembraste, te falla la cosecha, tener la hacienda para salvarte, para pagar los gastos, impuestos, todo lo que sea, poder vivir. Y así, bueno, y esas cosas. ¿Y en aquella época que era maíz? Y ahí se hacía mucho lino y el trigo. El lino era mucho fundamental porque era una cosilla que era más rústica. Sí, por ahí aparecían los insectos cuando pero había, como ahora hay agroquímico, antes había curandero, palabra, claro. y se hacía. Y bueno, prácticamente el gasto era de mantener los animales en buenas condiciones, los caballos, porque estaban 6 arados, y había con 2 rejas en esa época, y después se araba, después se rastreaba, después se pasaba la disca, después se sembraba. En la época, en vez ahora, por ejemplo, a veces la gente dice que hay una lluvia de 100 milímetros, es porque no se mueve la tierra, antes se movía toda la tierra. Claro. No sé, ahora no hay bichos, antes vos arabas con los caballos, y atrás de ahí al surco, era blanqueado de aves que volaban porque eran de los bichos que comían porque se levantaban, y pero ahora no hay bichos, no hay qué sé yo, plantas porque matan todo. Seguro. No es qué sé yo. La producción es buena, pero la producción, pero con los agroquímicos, todo lo que sea,
Pero para la naturaleza es malo porque hay que moverla, si no, no penetra el agua. Sí. Entra un tato haciendo, hace vos que van las manos directo y esas cosas, pero después... Como bueno, así también el agua tiene que cumplir su ciclo, ¿no? Claro, sí, a veces sí, mucho zanjón claro, también. Seguro, sí. Mucha canalización. ¿Qué pasa? Que en este momento han hecho muchos canales que no eran necesarios, porque el agua, por ejemplo, nosotros, y más de todo en la zona nuestra, que se inundaba mucho en los últimos tiempos, era que, porque cuando se hizo la ruta nueva, se levantó un montón. Claro. La ruta, Y hacía tapón. Y entonces sirve como tapón. Claro. Y nos hicieron las alcantarillas en los lugares donde realmente Claro. Estaban. Porque las vías, jamás llevó una vía el agua. Sí. Porque los puentecitos estaban en los lugares que bajo. Y por ahí pasaba el agua. Y acá hay una alcantarilla y a los 5 kilómetros hay otra. Entonces, Claro. ¿y eso dónde va? Tiene que ir para el lado, para el otro. Claro. Entonces es más difícil. Seguro. Hace de contención. Nosotros llovía capaz que 150 milímetros y a los 2 días no había nada de agua, porque el agua buscaba siempre para el oeste. Claro, para donde va la Entonces, pendiente. claro, cruzaba, y entonces las días cruzaban y las quedaban agua en las lagunas nada más. Pero bueno, Y y Omar, que se necesita agua en las lagunas, porque si no hay agua en las lagunas no hay atracción de nubes. de la humedad, que Claro. quiere caber. Sí, sí, seguro. Omar, y el trabajo de campo un poco repartido, eran la mayoría varones, por lo que escucho. Sí, no todos, sí, estábamos hasta Generalmente- hasta el año 60, por ahí, no, sí, 55, 60, trabajamos todos juntos. Y sembrábamos afuera también bastante, teníamos cortitillas, fuimos comprando tractores y esas cosas, y hay camionetas para viajar, y cada uno fue, y bueno, le hizo su familia, y por ahí la familia se querían cambiar de sistema, o que viste cuando Sí, sí. más de todo cuando las mujeres se ponen, los varones claramente nos poníamos bien de acuerdo, pero por ahí dice, no, porque vos trabajás tal hora, el otro no trabaja, y lo dividiste y así. Y unas cosas que fueron a lo mejor dividiendo un poco, pero sin problema de decir, bueno, peleas, no, y más cuando papá hizo toda la división, cada uno ya sabía que cada uno tenía que su parte, y mientras estábamos todos ahí en el campo, él nos dio a nosotros para que trabajemos y le pagábamos un alquiler a él. Claro. Entonces, qué sé yo. Una división en vida, digamos, ¿no? Claro, sí, sí. Entonces eso es muy importante. ¿Tu papá se vino a vivir a Crespo en esas casas que eran hechas por el banco? Esa casa sí, la hizo Monaco, eso la hicieron, Fue un plan de hipotecario eso, ¿no? claro, en Perecín la hizo. Después la compraron el Masón, ahí, que era la Escala. Ujú. Que eran 4 mujeres, una de Bani, ¿te acordás? Y otra de Masón, y otra de Ceja, y la otra me acuerdo. Y bueno, esa nosotros la compramos en el año 66, creo que la compramos. ¿Tu mamá fallece antes que tu papá? Sí, falleció a los 80 años. Ujú. Y falleció en el año 86, me parece, Ujú. a los 80. Y papá murió a los 90 años, a los 91 años y medio. Yo me acuerdo mucho de tu papá. Sí. Andaba siempre en un auto. Tenía un Tauno que era Sí. ¿Eh? Cuando compramos el Tauno, Los Taunus primeros, ¿no? sí, digamos, ese era importado. Ajá. Y esa fue una consecuencia de que, vos sabés si te acordabas cuando estaba la fábrica de motos FIR, No. que era Fossati y Romagnoni en esa feria. Ajá. Se hacían las motos en San Justo. Ajá. Y ese auto lo habían sacado ellos en una rifa. Mirá vos. Y se lo habían entregado, no sé, ponerle, qué sé yo, a 10 días de un mes. Y uno de ellos, no sé si era Fossati o Romagnoni, corría karting. Ajá. Y entonces tenía un accidente y se mató Ujú. en el karting. Y entonces la mujer la viuda no quería la parte del auto, y no tenía la plata para comprarlo, el socio. y como nosotros estábamos conectados así con San Justo, el primero en ofrecernos a nosotros, a papá. Y entonces nos dijo, estábamos por cambiar el tractor en ese momento, o comprar otro. Y nos reunió a todos nosotros los hijos que estábamos. Dice, ¿qué quieren? ¿Cambiamos el tractor o compramos el auto?
Y todo, y bueno, dice, el tractor anda bien, dice, vamos a comprar el auto. Y bueno, es para trabajar encima. y fue así, lo compraba y calculaba ese auto Claro, importado acá. claro, Era, sí, sí, sí. Y lo tuvo papá hasta qué sé yo, hasta los 90 años que lo manejó, después no se Sí, sí, yo recuerdo haberlo visto, don Antonio, sí, señor. Aparte de papá era un hombre muy dialoguista, trabajó, ayudó mucho en el club, también estuvo, pero el presidente no estuvo nunca, la comisión no estuvo, sí, pero siempre él colaboraba con cosas, con todavía que esas épocas eran no es como ahora que hay los medios de comunicación, todas Sí, esas sí, cosas. sí, es otra cosa. Omar, te propongo que vamos a ir a una pausa. Bueno. Vamos a preparar un café Bueno, y enseguida volvemos. Muy bien, Dale. muy amable. Vamos, sale. Don Solís, con todo para su hogar. Gran variedad en electrodomésticos y marcas, muebles, aires acondicionados, bicicletas. Gran variedad en juguetes, lo último en tecnología y muchos artículos más. Precios increíbles. Te vas a sorprender. Trabajamos con todas las tarjetas de crédito y débito. Financiaciones especiales. Don Solís, siempre en tu hogar. Amanecemos todos bajo el mismo techo, en el mismo pueblo, en la misma comunidad y abrazamos los mismos sueños de crecimiento. Por eso, desde la comuna local, todos los días proyectamos y ejecutamos obras en los distintos barrios. El debido cuidado de los parques, plazas y lugares donde la familia encuentra un espacio de recreación. Y muchos servicios más que por cotidianos suelen pasar inadvertidos y contribuyen a una mejor calidad de vida de nuestros vecinos. Comuna de Gobernador Crespo. Gestión Luciano Lemaire. Canal 2, Crespo Cable Color y todo por ver. Zona de información, el informativo regional que ya forma parte de la comunidad. Toda la actualidad, noticias locales, regionales y un paneo por la realidad provincial y nacional. Con seriedad y compromiso. Lunes, miércoles y viernes en vivo, 21 horas. Y sus repeticiones de lunes a viernes a las 12 horas. Canal 2, Crespo Cable Color. Nuestra programación. Con las instituciones de cada localidad del territorio, con trabajo y gestión. Juntos por un gran departamento. Rodrigo Borla, senador provincial, Departamento San Justo. Crespo Cable Color y todo por ver. Café de por medio. Eduardo Bani y un espacio para conocer a fondo a los protagonistas de la política. Candidatos y líderes en funciones comparten sus visiones, desafíos y propuestas en entrevistas exclusivas. Jueves a las 21 horas, porque las mejores charlas siempre tienen un café de por medio. Por Canal 2, Crespo Cable Color. Nuestra programación. Muy bien, continuamos aquí en Café de Por Medio. Estamos por Canal 2, Crespo Cable Color, con la compañía y la visita de Omar Zambido. Y como siempre en controles, en dirección y todo lo que es este manejo tecnológico estupendo que hace Alejandro Valiente para que esto salga de la mejor manera, al cual agradecemos también y saludamos a Alejandro. Estábamos charlando un poco de la familia, Omar, y bueno, todo tiene que ver obviamente con
con que, bueno, en la mayoría de las familias que vivían en los campos se producía todo, ¿no? Sí. Casi todo, muy poco se compraba en el pueblo en aquella época, a pesar de que ya era un Crespo con algunos negocios de ramos generales grandes, ¿no? Sí, ahí estaban las cosas de los Battituti, Trevisani y Tolosa, esas cosas que estaban en las esquinas donde estaba Battituti, no está el parque ahora. El Banco de Provincia, bueno, ya no está más. Entonces se mantiene la casa que está en Moreno y que era de Trevisani y Tolosa. También los comercios grandes que había, y después no hay, había 3, 4, las panaderías, que era de Pijuán y la más vieja, y de Chap también era así que, pero bueno. Bueno, y a la escuela, obviamente, a Gobernador Crespo. Sí, hasta las... Y terminé los 13 años porque empecé 7, eran 6 años en esa época. Ahí está la foto. Así, Escuela Fiscal. La escuela fiscal. Sí. Escuela Fiscal que dentro de 2 años va a cumplir 100 años. Claro, sí. En el 27. Sí. Bueno, ¿y vos cuál sos de ahí? A ver si lo podemos reconocer. A ver, ¿dónde está? Arriba, bueno, no importa. Ya vamos a ver, si vos tenés la foto a mano, manual, nos alcanzás, Alejandro. Vamos a verla y seguramente vamos a poder... ¿Quién era la maestra, Omar? La maestra era Zunilda Taborda, que era de la empresa que hacía la ruta. La Ruta 11. La Ruta 11, y terminamos con ella, así que ella nos empezó a dar clases en segundo grado, y terminamos esto con ella, porque se había instalado acá en Crespo la compañía, y entonces era maestra, y qué sé yo, sí, siempre tuvimos mucho contacto casi todos los años, porque hacíamos siempre un encuentro con ella, porque fue muy buena con nosotros, y el grupo que teníamos también éramos... O sea que ella viene con la empresa, era la mujer de un empleado. Taborda era el marido, y el marido era ingeniero, no sé qué, se instalaron ahí enfrente de la IPF, y había algunas casas primeras que se hicieron ahí, y vivían ahí la gente que había venido de la empresa. Claro, sí, recuerdo la historia también un poco de mi tío Bonardo y demás que vinieron con toda la ruta, ¿no? Bueno, no importa. ¿Esto qué grado era, sabes? Y esa nos trajiste... Dice así, con todo mi afecto, Yolanda María Penotti de Bernuncio, octubre del 2004. Esto ha sido un encuentro que hicieron ustedes. Sí, capaz, sí. Pero seguramente ya chicos de unos 10 o 11 años, ¿no? Sí, yo creo que desde ¿cómo es? Era el sexto grupo, grado. Acá, no sé si quedamos 4 o 5, ¿no? De varones, que el único que quedó soy yo, porque estaba Pelusa Maino, ese ya hace poquito que falleció, y después los otros varones, ninguno. Creo que está José María Batistuti, que está en Córdoba. Creo que él está viviendo todavía, pero no hace mucho que no tenemos contacto con él. Omar, ¿y cómo venían a la escuela a caballo? Y de ahí de la estancia sí, pero cuando veníamos con los lazarones que vivían enfrente, veníamos en 4 caballos, 2 en Anca, que veníamos 2 arriba de uno, porque no había tantos caballos, algunos debía que dejarlo en el campo porque eran boyeros para la hacienda, para esas cosas, así que no había. Y después acá estábamos medio cerca del pueblo, veníamos a pie a veces cruzando, teníamos 3 kilómetros. ¿Campo Traviesa? Sí, saliendo a Crespo, un calital que hay ahí, estaba para adentro como 2000 metros. Y ahí veníamos cruzando campo a pie. Ahí donde estaba la familia Corque, decíamos. Claro, sí, exacto, estábamos un poquito más al este de la familia. Y ahí estaban otros vecinos que eran de Liberta, Torrenta, esas cosas. Había muchos vecinos, antes había vecinos cada 1000 metros, menos. Pero que eran fracciones que eran de 100 hectáreas que daban de campo para que quería comprar o alquilar, eran así. Y que quería alquilar más los grandes, que tenía grandes campos, le daban 2 partes y después. Y bueno, después cuando fuimos ahí al campo, sí, ya anduvimos bien con las cosechas pegó mi papá y ahí empezamos a comprar un tractorcito importado de 28 caballos. ¿Te gustaba venir a la escuela? Sí, me encantaba porque tenía buenos compañeros y qué sé yo, y qué sé yo, a mí por ahí, mi papá me quería, no sé si era algo preferido porque era el último, y venía yo cuando estábamos ya en la estancia a caballo para aprender a escribir a máquina, que me enseñaba la mujer del Pato Ani, la Grosso,
a escribir sí, a máquina. a Y Fresia. vine como 6 y para que quería que yo aprenda porque para instalarme en algún trabajo y qué sé. ¿Mi tía Fresia? ¿Eh? ¿Mi tía Fresia? Claro, Fresia Grosso. ella me enseñaba. La hermana de Abel y Y Domar. yo donde veía que me enseñaba que, viste, a no ver las letras, sino Sí, que sí, te mirá, escribir dedicaba sin en los mirar. lugares y tenía que hacer. Y bueno, ya andaba bien, pero qué sé yo. Papá, después cuando terminé el año, me dice, ¿no querés estudiar? Dice, y qué sé yo, digo yo, a mí me gusta mucho el campo, digo, estar libre, estar con la vegetación, todas esas cosas que sé yo, hasta ahora me encanta. Y dice, no, ¿por qué? No, si yo quería estudiar medicina, se podía ir a Corrientes, si querés, y yo dije, no, digo, no sé si me voy a hallar, digo, si no voy sin que uno quiere, viste, las cosas por ahí no salen. Cuando vos te pones algo, sale. Pero si no tenés intención de nosotros, bueno, va. ¿Y por qué habrá dicho medicina? ¿Porque vos alguna vez mencionaste algo? Porque No él, sé, porque qué él habrá sé querido yo, tener un pero hijo viste que médico. en esa época tampoco no había tantas cosas Sí, para sí, elegir. sí. Sí, sí, abogado, medicina, sí, pero maestro. qué sé, no. ¿Y tus hermanos también estudiaron toda la primaria? No, ninguno estudió secundaria. No, pero la primaria, digo, la terminaron Sí, todos. todos terminaron. ¿Todos en terminaron. Crespo? El Tuni nomás que no terminó porque era más vago que no sé. Así que fue 8 años a escuela y salió de cuarto grado. Así que, repitió sí, dos por año, digamos. Terrible, era. Así que, ¿sí? pero bueno, entre todos éramos. Claro, como éramos 3 un año de diferencia, prácticamente éramos prácticamente del mismo año, porque éramos. Pero bueno, pero él no, las peleas que teníamos entre nosotros, porque por ahí la maestra le mandaba una nota para que la prime el padre y me la daba a mí y por ahí me corría con el caballo para quitármela, para rompérmela para que No se la dé al papá. para que no la diera el padre, si no nos pegaba unos buenos sopapos. ¿Eh? ¿Y mamá cómo era? No, mamá era buenísima, Sí. Mamá, a veces hemos ido, no importa que yo diga algo de mi intimidad, ¿no es cierto? No. Para ahí papá hacíamos unas macanas, y que nos hacía, pues ahí iban los animales a comer el maíz, como los chanchos, y luego entraba, rompía, y bueno, nos ponía penitencia, tomaba un té y a dormir sin comer. Mira vos. Y entonces, para ahí mamá se levantaba, cuando papá se dormía, y venga, me preparaba algo, y bueno, y así. Cómplice con ustedes. Y qué sé yo, las madres son especiales. Sí, Y es más cierto. en esa época que mamá éramos 5 varones, y hacía pan, lavaba ropa a mano, y bueno, y todas esas cosas, y se hacía. ¿Y eran de vender algunos productos en el pueblo, como huevos y gallinas, sí, no? ¿Cómo? ¿Eran de vender ustedes huevos y esas cosas? Sí, porque nosotros, ¿sabes qué hicimos? Papá hizo mucho dinero, porque esa estancia tenía una quinta, pero impresionante. ¿Esa de estancia dónde naranja. estaba, Omar? ¿A dónde estaba la estancia esa? Y ahí, esa era la estancia de los Faisal, era una facción que ellos habían tenido de un... ¿En el 80? No, acá en Silva, estaba ahí en el mismo lugar siempre. Ajá. Eran 253 hectáreas. Después nosotros, papá compró porque una parte del campo que un vecino, una parte sobre la ruta venía, qué sé yo, como 1000 metros para adentro. Hasta el campo nuestro, y terminaba en un lado y entonces por ahí se puso de acuerdo con el hombre y dice, vamos a encuadrar el campo, si vos te querés comprarlo yo te lo vendo. Y bueno, se lo vendió el tipo y se encuadramos que eran 38 hectáreas más, que entonces se lo pagó también bien. Él trabajó mucho con la naranja y la mandarina. Teníamos una quinta de mandarina, naranja, impresionante. Papá venía con el tata con 20 bolsas de naranja y mandarina, la vendía todo por bolsa. ¿A vender a Crespo? A Crespo. Y vendía, y ahí compraba cosas, iba haciendo de mercadería y todo lo que hacía falta en la casa. Aparte nosotros sembrábamos todo. En la casa de quinta para comer teníamos todo. Teníamos zapallos, sandía, melón, batata, papa, cebolla, ajo, todo. Entonces que duraba prácticamente todo el año. Claro, Porque teníamos galpón, poníamos los galpones la paja de lino abajo para que la humedad no suba, y ahí se desparramaban todo lo que sea la papa y los zapallos no, porque se apuntaron y para llegar, podría algunos se tiraban a los chanchos para que coman. Y todas esas cosas así, y como ahora mismo yo en casa tengo una quintita que prácticamente no compro más que
unas cosas... Sí, lo que no puedes pequeñas. producir. Claro, lo hago todo yo. Y uno va a comparar una cosa que vos arrancás de ahí para comer, que comparar cuando viene con química o alguna porquería que le ponen, ¿viste? Así que, Claro. con permiso. Seguro. Bueno, Mari, me parece que por ahí ya empieza el gustito por jugar al fútbol. Y sí, yo siempre el fútbol me encantaba. Yo empecé a jugar en los campeonatos de Vita. En la época yo tenía en el 49 hasta el 53, que se hacían en el campeonato de Vita, y que todo el departamento de San Justo tenía su lugar. Entonces salimos varias veces campeones, nos entrenaba de Fava, me acuerdo del padre de Caroso, era el entrenador nosotros, y yo siempre era el goleador, así que siempre fui medio... Y bueno, ya le ¿viste? Y después de ahí, qué sé yo, hasta los 12 o 13 años, y después, a los 14, justo no jugaba en Belgrano, era del club, qué sé yo, pero no había jugado nunca. Como estaba el campeonato de Vita, se hacía eso. Y como en la escuela también, decía... ¿Y hasta dónde llegaste a viajar con el campeonato de Vita? Y no fue mucho hasta San Justo, era San Justo, viste que las colonias, los vecinos, y ahí del departamento se jugaban las finales generalmente, porque tenía una zona que jugaba con todos los pueblos, eran 6, 7 equipos, por categoría, había 2 categorías, ¿no? Así que después, claro, y en las ciudades ya estaban los equipos más fuertes. Claro, sí, ya era otra cosa, ¿viste? Así que estar hasta los 13 años ¿Y te gustó siempre jugar de wing derecho? Siempre me costó delantero, porque me gustaba hacer goles, ¿viste? No sé, y qué sé yo, hoy como digo, hoy a veces le digo mujer, pero hoy antes se jugaba muy distinto al fútbol, ¿viste? Eran los wines izquierdo, derecho y el 9 neto. Ahora no juegan con delantero, uno solo y a los pelotazos. Sí. Así, sí, pero hay jugadas que... Y aparte los jugadores tenían, viste, el nombre de centro ja, de win. Sí, claro, el centro ja, el win es el defensor, el de centro delantero, el win, que sea el mediocampista, más o menos los nombres estaban, pero viste, era así que... Bueno, y bueno, los 14... ¿Y tenían pelota en el campo? Sí, nosotros teníamos en esa época, la época de Perón, viste, la gente de campo le mandaba pelotas, una pelota por año, esas tientos eran. Se mojaba y era un problema, ¿no? No, se mojaba, cuando veía el centro, miraba de donde venía el tiento, darle para cabecear, porque no te hace un moretón en la cabeza. Claro. Así que, bueno. Y sí, bueno, y en los 14 años me fueron a buscar si quería jugar, como sabían que yo jugaba bien en el campeonato, si quería jugar, para jugar en reserva. ¿En Belgrano? En Belgrano, sí, en Belgrano siempre jugué en Belgrano y jugué... ¿Esa foto, esa es de reserva? Esa foto, esa debe ser del año... ¿Pero es de reserva, digo? Esa es la reserva, y ese es el Chiche Ferrero. 1958. Sí, exacto, por ahí sí. Chiche Ferrero y vos. Ya tenía 17 años. Ajá. Y bueno, ahí empezamos a jugar en primera. Sí. Y que Belgrano hasta esa época ya estaba en la Liga San Justina, nunca había salido campeón Belgrano. Ajá. Y en el año 58, que entraba un grupo de él y yo, y había otros más, un compañero que le decían 5, Cardoso de apellido. ¿El Negro 5? Sí, Negro 5, sí. Era el jugadorazo. Y salimos campeón, y yo salí goleador del campeonato. Y el año siguiente salimos 3 años seguidos campeón. Esa 58, foto, 59, 60. Esa foto, Mar, si podés volver a Alejandro, la parte que se ve atrás es el circuito de bicicleta. ¿De qué? ¿Es el óvalo de bicicleta? ¿Los Ligustrinas eran eso o no? Claro, sí, está todo alrededor, ahí estaba la cancha todo con dibustro. Y creo que después de 2 años o 3 de eso se hizo la pista de bicicleta alrededor de la cancha de fútbol. Sí. Que se hacía la doble San Justo Crespo. Sí. Todos los años se hacían 2 o 3 carreras. Venía de San Justo acá y ahí hacían no sé cuántas vueltas alrededor de la cancha de fútbol, que se hizo con una pala mecánica, tiraban la tierra contra así la digustrina. Viste que está ahí se nota el alambrado que hay, de cosas. Pero todas esas canciones que... Omar, la camiseta con la B azulada, que era una camisa con botones. Claro, era camisa con botones, sí. Sí, ¿tenés una o no? ¿No te quedó ninguna? ¿Cómo? ¿No te quedó ninguna de esa camiseta? No, porque nos daban en primera, nos daban la camiseta
Ahí está, ¿ves? ¿Y eso? Eso estoy yo, de abajo, el último de abajo, del costado, el penúltimo. 1958 también. Los 5, Huancas, Dante Lazzaroni, el del medio abajo, está Chicha ahí, el arquero, Zanuti, que era el técnico, el Bocha Terré, los Caralesio, Marino Mazón, el Manolo Valdesolo. Estaba con frío el Ferrero a la izquierda y yo estoy de 10 ahí. Estaba con frío el térmico. Sí, sí, sobre todo. Sí, la época, ahí se ve los fondos, viste, los lustros, y se ve un poco ya el pedalte de la pista de bicicleta atrás. Sí, señor. Y se ve que estaba ahí. Y eso se hizo todo. Y bueno, yo la historia de 14, por ejemplo, venía. Venía con el rastrillo para juntar pasto, porque estaba un hombre que era, ¿cómo era el apellido? ¿Coria me dijiste? No, bueno, ahora no lo tengo. Ávila, ¿verdad? Que tenía una casita en la parte del club atrás. Me acuerdo de Ávila. Claro, atrás de la cancha bocha. Claro. Sí, señor. Esa casita, entonces estaba ahí para cuidar, para regar, a veces cosas, y él cortaba con la máquina, con el caballo. Y yo veía que el campo con el rastrillo junto al lado para sacar todo el pasto afuera y así que venía allá en el campo. Y bueno, ya desde los 14 años empecé a jugar en reserva y ya jugué unos partidos en primera, jugando en reserva, jugué unos partidos en primera porque por ahí la gente, los jugadores no faltaba alguno porque era toda gente de campo que venía, que jugaban. Sí. Así que entraba jugando en primera y también. Hay una foto por ahí de primera, Alejandro, que es la que están... Y bueno, de esa época, yo con los 14 años, que esa foto que está ahí, nos llevaron a Zanuti, ahí estoy, ese cuando jugué en Colón de San Justo. Eso es Colón. En el año 63, 64. ¿Que te llamaron para jugar? Sí, me compraron por 10 pelotas, un año. ¿En serio? Sí. Sí. Y nos daban, Colón me ofreció 10 pelotas de fútbol, esa pelota de fútbol eran... Y bueno, yo te iba a contar que en los 14 años, el Zanuti, que era el técnico, que era profesión de carpintería acá en la escuela, me lo llevó a probar las mías y al 5, negro 5 que decían, a Gimnasia de Grima, Santa Fe. Que Gimnasia de Grima en esa época, en el año 55, era mejor que Colón y Unión, porque el único que tenía una techada. Sí, acá en Ciudadela. Así que bueno, fuimos los dos, un día practicamos todo ahí, y a los 15 días me mandan a llamar, y me mostraron Zanuti y dice, quiere que aprobaste y quiere que vayas para allá. Y bueno, no me dejaron ir. Yo no presioné porque con 14 años yo tenía un tío que podía haber quedado allá y sí, bueno, por el problema decía que la ciudad, porque en ese momento había problemas políticos, dice que estaba de Perón, que andaba en el año 55 y con los problemas que había. De Perón, claro, decían, no, después de ser y bueno, yo era estoy seguro que yo si iba, triunfaba, iba hasta lo máximo, porque era muy, muy buen jugador. Mira vos. Muy buen jugador. Muchos que me vieron jugar, qué sé yo te voy a contar una anécdota que la tengo anotada acá, pero distinta. Yo cuando jugué en Colón de San Justo, en un partido jugamos con Gimnasia de Grima de Santa Fe, estaba la tribuna de San Justo de esa época, se llenaba, y como Liga Santafesina. Liga Santafesina. Y después jugué en el seleccionado de Liga San Justina, también jugué los partidos. Y porque se hacía también los torneos departamentales. Y bueno, una jugada que me hacen un compañero mío, de ir a un pase y le digo, déjamela, le digo. Y abre pierna y pasa la pelota y la agarro como venía. Y vi que iba al ángulo. Y antes que llegue la pelota al arco, me di vuelta y grité el gol. Y fue gol. Vos sabés, la tribuna de San Justo aplaudían parado. Y eso lo hice 2 veces. Una vez acá en Crespo, jugando contra San Justino, que estaba, me acuerdo, el doctor Marelli, que también era asiduo del club. También le hice un gol así, lo canté antes que entre. Y lo grité, era una cosa que de nadie escuché que haya hecho eso. Sí, señor. Pero son cosas que... Y gente de ahí ya no, de por ahí que veía el tiempo, sí, ¿te acordás, Zambido, cuando hiciste ese gol, que lo cantaste? Para nosotros fue una cosa... Y claro, viste, cantar un gol antes que era cosa que... Pero bueno, y cosas así que me pasaron... Yo lo veía, esa característica, ¿sabés quién la tenía? Siempre cantaba el gol antes que entre, el Mingo Sandoval. Sí. Mingo tenía una patada que cuando pateaba pegaba. Alejandro, vamos a ir al cuadro de Belgrano Grande, que ahí hay muchos personajes que yo vi jugar junto a Omar.
Canguro, vamos a empezar por la izquierda arriba. Ajá. Canguro, el negro Redero, Sí, este es Marcelo González. Marcelo González, Edgardo Edgardo Álvarez, Este era Cardoso. Cardoso, El otro de Cardoso. Macarelo. Y el otro, sí, Macarelo González y el otro Huanca. Huanca, después Luque, el chancho. El de abajo, claro, Luque. Y abajo está un Huanca, el negro Camargo, yo, Carlito Cancián y otro Huanca. Y Riboldi, que era el Ayudante de campo. ayudante de campo. Bueno, la particularidad que yo quería contar, yo era muy chico, y como estaba mi tío Tete en el club y siempre andaba ahí de Sí, utilero sí, sí. y demás, yo entraba al vestuario. Y la cábala, yo la conté a esto ya otra vez, la cábala era que Carlitos Canciani transmitía y vos hacías el comentario. Ah, sí, sí. Tío Aravanti, Hablábamos, sí, yo comentaba y entonces, siempre era la cábala esa, ¿no? Sí, sí, está. Carlitos Canciani transmitía Sí, no. un partido cualquiera inventado. Sí, porque en esa época se escuchaba a Fioravanti y a Y José sí, María Muñoz. Y sí, sí, ¿Eh? sí, nada más, sí. Había que imaginarse los partidos. Y creo, no, seguro no era, había la radio, no había para transmitir, sí, transmitían algunos, ¿viste? Pero Y muy pocos tenían acceso a la revista del Gráfico. ¿sí? No, sí, no había prácticamente. O sea, calcular que, qué sé yo, no sé, son 70 años atrás, 50, casi 70 años, ¿sabes lo que era Claro. en esa época? Y lo que... Omar, ¿y cuántas veces saliste campeón? ¿Te acordás más o menos? Y salí con Belgrano hasta esos 3 años seguidos, después salimos, yo de ahí después cuando vine de San Justo, que me casé en el 64, como la mujer que tengo ahora, dijo esposa, hace 61 años que estamos juntos. Con Dorita. Dorita Molinero, y todo ahí como es. Y fui técnico, jugué hasta los 40 años, y después dirigía la reserva cuando jugaba. Y salimos como 7 veces campeones. Y el último, un campeonato que íbamos apretado, y teníamos que ir a jugar a Colón de San Justo. Y yo no podía ir porque estaba escarrillando el maíz. Y digo, el chico, mira, estaba por otro cordido que también andaba medio con nosotros ahí. Y digo, pronto andá, te cargo vos en el equipo, yo no me puedo dejar, porque si llega a llover, digo, ya tengo que escarrillar en el campo. Y así que, bueno. Y bueno, y fueron y ganaron. Y hay que ser campeones. Claro. Y yo estaba trabajando sobre la ruta, entraron con el camión por ahí. No, me digas, qué lindo, qué lindo. La alegría esa que Qué era lindo. una cosa que... Qué lindo. Son cosas que te quedan grabadas en el tiempo que no las olvidas nunca jamás, ¿viste? Porque Seguro. eso es así, cosas que... Cuando uno de esos recuerdos que, de infancia más de todo, y de época que, sí, que tenía tantas cosas a lo mejor en contra, y que vos querías esto y lo otro y no se te daban, pero bueno, y se luchaba, y sí, como ahora, dice, la gente se queja, pero... Y queja porque hay gente que se queja porque, no sé, quiere gastar más lo que gana. Nosotros nunca nos falta para comer, ni digamos, dejar... O mejor dicho, a veces pasa que tenemos esto, pero queremos esto otro. Sí. Y no nos damos cuenta de todo lo que tenemos. No nos damos cuenta que tenemos, por ejemplo, por decirte, en un pueblo, mucha libertad, Sí. aire libre, Sí. tenemos casa, tenemos Sí. hijos. Sí. ¿Eh? Hay que agradecer. Hay que agradecer. Como dijiste vos, Claro. yo ayer, por ejemplo, cuando te visité a tu casa, ya la conocía, tenés un patio inmenso donde podés cosechar, hacer tu quinta, De todo tengo. te desestresás si querés, ¿no? Es el psicólogo. Empresario, eso, sí. ¿no? ¿No es Y cierto? justamente estoy sacando papas, así que no Mirá tengo vos, que comer más papas. que no se enteren los... Esas cosas que tengo de todo, un poco de todo verdura, de las que prácticamente no. Pero bueno, son cosas que depende de uno también. Omar, fuiste jugador del club, pero también dirigente. Sí. Sí. Y dirigente entré tenía 35 años, así que en el 41, 76, parece 77. Claro. Que entramos un grupo nuevo, que antes había... Después yo entré estaba con medio, vos. el club estaba medio manejado por 2 personas, 3 nada más que estaban... Y bueno, ahí se hizo una asamblea. Una asamblea antes de hacerla, y para ver cómo podíamos hacer para entrar y renovar el club, porque no iba nadie, estaba todo casi cerrado. Y bueno, se ganó y hicimos un montón de cosas. La comisión atendió, qué sé yo, como 7, 8 años el bar, y con eso que con el bar hacíamos festivales, hacíamos cosas, y entonces fuimos haciendo obras en el club que hacían falta. Así que, Integramos una comisión, no sé si te acordás,
con Dante Soto, Omar Perecín, ¿te acordás? Claro, éramos sí, como sí, 20 sí, por reunión, claro, sí, mucha gente trabajando. Danilo era el presidente. Que era el presidente de Danilo. A mí me querían poner, yo no creo, no, yo el presidente no quiero, porque no quiero, en algunas medidas que puedo pedir y no les gusta, no quiero discutir con nadie. Y bueno, yo voy a colaborar todo lo que puedo desde afuera y así hacíamos, no sé, las cosas que hacíamos para... Sí, hacíamos bingo, hacíamos baile. Todo, los bailes de 15 que había esa época. Y hay algo que vos no lo contás, pero yo lo voy a contar, porque es cierto. Los tapiales que tiene Belgrano, la gran mayoría lo hizo este señor, con Rodolfo Igazábal, Chiche, Sí. Tulín y mi tío Tete. Sí, Tulín estaba enfrente, que era el albañil, que Era el maestro mayor de obra, digamos. Estaba Sabino, el Tete, y yo, que estábamos en la comisión de fútbol, que tenía, cuando se hizo la pileta, en la cancha, antes de ser pileta, la cancha estaba de este a oeste. Claro. Cuando se hizo la pileta, tuvo como el club como 4 o 5 años sin participar en el torneo porque no teníamos cancha. Claro. Y bueno, ahí después empezamos eso y se puso la cancha que está ahora en ese lugar y el tapial decidimos hacerlo con nosotros, que nosotros trabajábamos los sábados y domingos, y Tulín era el albañil y nosotros los peones de cuchara, así que, y bueno, hicimos eso y hasta ahora está parado, así que sí, que decimos bien. Como así también hubo mucha gente que trabajó para hacer la pileta, ¿no? Sí. Yo también en ese sentido, yo venía cuando se hizo el pozo más hondo, yo venía con el campo, con el tractor, y don Fernández Cervantes tenía una pala mecánica, se tiraba con el tractor con la toma de fuerza, y él la trajo hasta acá, entonces yo venía de sábado y domingo, a veces cuando no tenía nada que hacer en el campo, y sacábamos toda la tierra de abajo para hacer toda la parte más honda. Y bueno, y así era todo con sacrificio y colaborábamos. Y nadie cobraba el combustible. Nadie cobraba un peso, nada. Todo se hacía que sea colaboración, porque vos te ponías a pensar, si un tanque de combustible vale 7 o 8 mil pesos, ¿qué hace hoy con 7 o 8 mil pesos? Claro, no sé nada. Para el club era mucho. Sí, Era un montón de cosas. Era mucho. Así. Omar, así como participaste en el club, también estuviste en otras comisiones como el agua potable, ¿no? El agua potable sí, también cuando estuvo los casos del agua, que no teníamos una bomba de afuera que sacaba agua y no estaba todo abandonado, tirado, y ahí se hizo una comisión también, que entraron mucha gente que están, prácticamente son pocos los que están vivos, que estamos vivos, dice que está de Morroso, que anda ahí medio complicado, pero también estaba en la comisión y un montón de Abraham, de Acosta, un montón, ahora no me recuerdo todo, pero éramos que estábamos. Así que ahí también se hizo todo nuevo, también... Claro, un agua potable que surge porque se empezaron a contaminar las napas. Y claro, por la inundación del porque 73. aparte de esa agua potable se la hizo, porque muchas dicen que... ¿Por qué el agua potable de Crespo está catalogada como una de las mejores de la provincia? Sí. Y yo le digo, ¿por qué? ¿No sabe por qué? ¿Por qué? Porque esa la hizo el ejército de perforaciones. El ejército argentino vino. Hay una bomba en Club Belgrano, que fue la primera. Atrás del arco. Atrás del arco. Esa fue a 60 metros. Con los caños, ahí como el ejército, en el agua, primera línea. Y después, bueno, ahora sí, porque están, hay otras maquinarias. Hay muchas cosas, acá en el pueblo que ha progresado tanto, pero no, y ahí está, y bueno, y también después de eso, también estuve en otra comisión, como el Centro de Comercio, porque cuando estuve en la cooperativa agrícola 4 años, en el año 85 entré, y me fui en el 88, 89, porque no me gustaba cómo se trabajaba ahí adentro con los operarios, que se llevaban muchas cosas, y bueno, no me gustó, y le dije al presidente, no, yo me voy. Y ahí en esa época formamos el Centro para el Comercio, que fue el primer presidente yo. Así que hicimos una asamblea en Unión, que todo Lucho Renarduzzi, unos cuantos, Lavallén, que también habían entrado ahí, que fundamos nosotros. ¿Que hacen la galería también? Claro que hicimos la galería ahí, que se compró un terreno allá, después yo viajé varias veces con Mar del Plata, otros a Tucumán, con el Noni Gaspo también, que estaba en esa comisión de empleo de comercio. Sí, para que la gente entienda bien, es Centro Empleado de Comercio, no el Centro Comercial. No, Centro Empleado de Comercio. Que tiene el predio hermoso, claro, en el camino bajo. Sí, bajando eso para el este.
Así que está. Hermoso predio ese, ¿eh? Sí, Una también, gran cancha sí. de fútbol. Veo que le están haciendo asadores, Sí, no sé baños. ahora cómo estará, que yo... Siguen las obras, ¿eh? Yo Sí, estuve no sé, mirando. Sí, pero qué sé yo, la gente antes ayudaba más. Y, te quería, Sí. Y había más socios también, claro, capaz. sí, ¿Eh? y ahora, sí, pero bueno, ahora hay de todos lados. Antes, qué sé yo, el Club Belgrano tenía fútbol, básquet, también me venía a veces a practicar al básquet cuando tenía 16 años a caballo, el campo, a la tardecita. ¿Jugabas al básquet también? Sí, bueno, reserva en la primera, entré suplente, pero nunca jugué en la primera. Y venía yo y venía a la tardecita y me iba a las 10 de la noche a quedar solo acá en el campo. Y venía con el otro que venía al campo, era el Miguel Fruto, que Ajá. también era un compañero que vivía en el campo, que venía a practicar ahí, que venía un PAE de Santa Fe, el técnico. Fermín Paera, que era un tipo basquetbolista muy bueno, y vino como 6, 7 años a enseñar acá y a practicar, era el técnico del club, que tenía el Belgrano, uno de los mejores de la zona, contra el Calderón de San Justo y esas cosas, eran siempre los clásicos más bravos, eran Sí. de básquet. Y bueno, de cosas que sí, estaba el básquet de las mujeres, cuando viajábamos, también en el colectivo, que había acá un colectivo de Alfonso, era que era, bueno, habíamos ido a San Javier a jugar, y se le rompió el colectivo antes de llegar a Colonia Dolores. A empujar los 30 que andaban en el colectivo, empujé el colectivo hasta Crespo. Hasta Crespo empujando el colectivo. Cuando agarrábamos los vagos veníamos viendo, cuando la subía, ¿sabes lo que era? Me imagino los arenales. No había nadie en el camión, claro. No pasaba nada, en la ruta era de tierra. Claro. Pasaba que uno por día o dos, y bueno. Omar, ¿y conoces a Dorita? ¿Te pones de novio? Sí, sí. ¿Dónde la conociste? Esa fue una, qué sé yo, ¿Ellos vivían acá? Ellos vivían en Silva. Ajá. En Silva, pasando Silva ahí en la colonia cerquita. Y fue una cosa, qué sé yo, un fin de año, yo tenía 17 años, y mi papá y mi mamá, ellos se conocían del sur, se conocían allá y un fin de año. Y ya estábamos en la estancia, yo tenía 17, estábamos ahí. Y bueno, dice papá y mamá, ¿qué te parece si vamos a visitarlo a los molineros? Dice que están ahí en Silva, dice que hace años que no los vemos, Y bueno, ahí nos conocimos ahí, entre una cosita y otra, un chiste o una cosa, y empezamos y después... Un flechazo. Un flechazo. Y bueno, y gracias a Dios estamos felices y con hijos, contentos nietos. Y bien, y que se de salud los dos, tenemos una familia especial para nosotros. Es una cosa que, no sé, para mí, yo soy con mi familia, soy muy especial. Tengo los 3 hijos, Daniela, Marcela, Diego, y tengo 8 nietos, 3 bisnietos, y bueno, cuando a veces viene el nono, la chiquita, unos 7 años, otros 5, otros 3, y esos son los bisnietos. Y ahora que los ve, y por la época decíamos con mi mujer, decíamos, y dicen que en la época del tiempo vamos a vernos por teléfono. ¿Cómo vamos a ver por teléfono? Decía yo, ¿cómo no? Y está. Y ahora, claro, los chiquitos manejan mejor el teléfono que uno. Sí. Y bueno, y va a hablar con ellos y te va a hacer que está. Y bueno, por ejemplo, la que está en Buenos Aires, nosotros no podéis, acá está en Santa Fe, están los otros así. Bueno, nosotros vamos a 15 días, a veces menos, a veces más. Y bueno, estamos con ellos. Pero esas cosas que la tecnología es muy buena y también es mala para ciertas cosas, ¿no es cierto? Pero bueno, mientras sea para bien todo. Y bueno, y como te digo, la familia sí fue, y bueno, ahí después la presentamos, cuando te acordabas, estuviste con la fiesta de los 15 años que se hacía en Belgrano. Sí. Y bueno, ahí la presenté yo, y ya andábamos de novio. Pero nos veíamos una vez cada 6, 7 meses, porque la casa no llegaba, porque el viejo era bravo. Y ella estaba estudiando en San Justo, entonces venía, a veces se quedaba, estaba de pupila, y a veces no venía todos los fines de semana, y tampoco nos veíamos en Silva, porque ella tenía un tío, ella venía del tío, y ahí, bueno, lo veíamos, pero no sé, o sea, un año antes o 2 de casarnos, empecé a ir a la casa, pero porque si no, pues iba cada tanto, pasa que para ahí... ¿Y Dorita se recibe de maestra y comienza enseguida a trabajar acá? Enseguida, porque ella era muy buena alumna y estaba en San Justo, que era de las monjas, que era Iriondo, y entonces le conocían ahí cómo era la cosa, y cuando terminó ya la llamaron de acá, pero le pagaban las hermanas, porque todavía la escuela no tenía los aportes en esa época del gobierno, después fue pagándole una parte y después, ahora, bueno... Aparte de la trayectoria de ella, después que hizo,
increíble, es maestro. Hasta llegar a la dirección. Claro, de dirección y después supervisión. Terminó supervisora, que es lo máximo, ya después tenía que ser ministra de Educación. Claro. Y gracias a Dios estamos bien y felices. Che, Omar, y también hablar un poco de los vecinos que tenés, una familia también todos. Porque Sí. con Nelly... Ah, sí, ahora que está por la Nelly, está sola, pero antes, qué sé yo, por ahí... Tapial de por medio. Claro, está el tapial de ellos, el fondo con el fondo nuestro. Entonces estamos Antes siempre estaba hay mi tío- cositas ahí que nos damos esto, que nos dan esto, que no tenés esto, tenés aquello, y estamos Antes estaba continuamente. mi tío Lolo. Y más con el Dante. El Dante conmigo fue como un padre para mí, porque yo cuando necesité cosas, él, ¿qué necesita? Como pasó con mi papá con los salones también. Dice, no, estaba por comprar el departamento, y dice, me faltan, tengo que pagar unos. ¿Y cuánto necesitas? Tanto, bueno, lo tenés. Y bueno, no, vos sabés que yo sé que vos me devolvés, que no precise que... Y bueno, y así fue, el dibujo lo que me dio él, yo pensé devolverse en 2 o 3 años y me fueron bien las cosas y se lo devolví ante el año. Y entonces esas cosas ahí te quedan grabadas para toda la vida, porque... Y vos le contás a alguien, qué sé yo, no sé, cómo puede ser imposible, pero bueno. Omar, y también por ahí despuntaste las ganas y el vicio de ser un poco gastronómico, buffet, con el amigo Carlito. Carlito de Lense, juntos, hemos hecho por ahí. Y con el fútbol hicimos ¿cómo es? Una macana. ¿Ah, sí? No tengo un caso que... Pero ese... ¿Hablaban con los árbitros? Sí. Ajá. Íbamos a jugar a... ¿Y qué grabado, Tolem? Se lo vamos a mandar a la liga después. ¿Cómo es? Íbamos a jugar a... ¿Eh? Padrino de él es Carlito del C. ¿Ah, sí? Sí. Qué aparato tal. ¿Es ¿Cómo primo de es? tu mamá? Íbamos a jugar a Helvecia. Ajá. Y era la fiesta del amarillo. Sí, señor. Y fuimos en el colectivo y paramos ahí a comer. ¿Qué? Estos jugadores, cambiera, y ellos estaban para salir campeón, ganando salían campeón. Y cuando llegamos, se nos viene uno de los dirigentes y dice, ¿cómo anda? Habíamos ido yo, Carlito. ¿Cómo anda usted? No, nosotros no tenemos chance. Y nosotros, dice, si ganamos tenemos que salir campeón, dice, nos pueden ayudar con algo. Y bueno, ahí salimos con Carlito, más todo Carlito. Y sí, bueno, no hay problema, los muchachos dice, ¿y cuánto pretenden? Dice, y nosotros pretendemos que nos pague el colectivo ahí de vuelta. En esa época, no sé cuánto era. Ah, sí, pero no hay problema. Y jugaba el gringo Gasparetti, está bien, sale. Y los teníamos, y de Gano, que era el arquero, era un arquerazo, era de Santa Fe, este chico. Sí. ¿Y cómo es? Equipazo y de le dijimos, Gano no, está también, todo ¿eh? arreglado, le dijimos. Ahora sí, pero de este tiempo tiene que darnos la plata, si no, dijimos nosotros, dijo Carlito, si no, no va. Íbamos ganando 1-0, se quería morir. Pero no, pues hizo ese gol, le decía, hombre, si es más burro, no sé qué. Y bueno, y después le ganaron 2-1, ¿viste? Y el arquero, para cómo nos tenían, sacaba todas las pelotas de todos lados. Sí. Ese día atajó más que no. Bueno, Jorge de Gano. Jorge, sí. Así, Arquerazo, cosas ¿no? que Murió muy joven, Jorge. Murió muy joven, Sí, Jorge, mujer, digo, sí, pero todo, arquerazo, ¿eh? Hermano del nadador. Claro, de Diego, que Diego. era nadador y que... O sea, Sí. Omar, vos sabés que yo estuve en ese partido. ¿así? Sí, fui como hincha, ¿no? Sí. Porque inclusive nos dieron de comer. Sí. Amarillo, ¿de acuerdo? Sí, Era la fiesta del amarillo. Sí, era la fiesta. Sí, lo recuerdo, que después me enteré que hubo arreglo. pero bueno, pero ya estaba. Pero digo, con Carlito estuviste en el buffet también. Sí, tuve varios años en el bar. Siempre me ayudó, yo tuve un servicio de fiesta 20 años casi, y cuando necesitaba en la fiesta siempre venía a ayudarme, no me cobraba nada. Teníamos un tiempo de animales juntos, después, bueno, él cuando le tocó la herencia de la Ahí tía. está, mirá, con el bicho Abraham. Ese fue, estábamos 3 vaquillas haciendo ahí, el Ajá. bicho Abraham y no sé qué más. Y ese fue en los 50 años del club. Ah, mirá vos. Cuando el club con 50 años, nosotros estábamos ahí en la comisión ya. Ajá. Y estábamos haciendo la pala que teníamos, mira. Para las brasas, ¿eh? Estaba haciendo la parte oeste del salón. Ujú, Ahí atrás estábamos ahí. ujú. Mirá qué lindo. Y ahí estaba otro echando allá los chorizos, se ven allá al final del parrillo. Sí. 3 vaquillas seguramente. Sí, 500 y había personas. 700 personas. 700, claro. No, pero fue Sí, sí. espectacular. Sí. Aparte yo, que sí, yo cocinaba grasado con... ¿cómo es? Era
especialistas. Cuando en el club hacíamos, yo me acuerdo, no hace el último tiempo, para la subcomisión de bocha. Hacíamos 2 vaquillitas chicas cada 15 días. ¿Quién las hace? La mar San Vidal, entonces no tome tantos kilos, porque donde vos le dabas, se cortaba, la carne estaba especial, porque yo condimentaba con jeringa, con una aguja larga, así, entonces no tenía que echarle nada. Después, chimichurri que preparaba especial, que todavía lo hago, por ahí algunos me piden. Sí. Así que... Sí, inclusive también, no sé si te acordás, que los viernes, estando en la comisión, organizábamos los bingos por dinero. Claro, sí. Y ustedes con Carlitos hacían tallerines con salsa. Sí. Y todo era... todos los viernes eran 200, 300 personas. Sí, todo un montón. Y bueno, y eso fue levantando para hacer el salón grande. Le hicimos la comisión, ese salón. Porque yo cuando chico también, ¿sabés lo que me acuerdo? Verlo a mi viejo, a todos, al polaco, qué sé yo, ustedes, todo, tu viejo inclusive, levantar la lona de arpillera. Con los bailes, no, ¿sabés lo que era? Yo habrá tenido 8, 9 años. Sí, pero me acuerdo como si fuera hoy. Y bueno, se fue el salón grande. Ovidio Baroni, Adolfo Boneto, Canguro. Qué vagancia, ¿no? Sí, las mujeres que estaban, la Dotti, la Dispere, todas que llevaban, la Matilde Mazón, todo. La Maruca. Todo, que después de los partidos acá hacíamos como unas carmesitas, de las mujeres preparaban algo y hacíamos una musiquita y se bailaba. Sí, y todos los domingos, yo me acuerdo que eran las mesas de loba de mujeres. Sí, también había, sí. Bochas. Torneo de bocha. Torneo argentino se hizo bocha, me acuerdo que había no sé qué cantidad de gente que estábamos con Carlita Lo organizó el Flaco Redigonda eso. Ajá, también ese organizó todo el Flaco. Estuve presidente. Un trabajo espectacular. Lo felicitaron todo por lo que ha hecho. Trabajó como un año antes. Como un año, sí. Para que las cosas salgan bien. Y me acuerdo que fuimos a carnear 2 vaquillas de Ripamonte y nos donó 2 vaquillas para Ripamonte, porque era en esa época. Iba a la estancia e iba ahí, había una vaquilla para quien sea, los clubes, para la escuela, todo eso, era muy colaborador con la gente, así que, pero bueno. Aparte, los que alguna vez trabajamos de mozo en el club, yo a mí me tocó trabajar con José María, ¿no? Travesani. Sí, que era que estaban antes. No queríamos mucho la cancha bocha porque había que caminar del buffet hasta allá. Sí, hasta allá, había como 50 metros. Con 5 vinos y uno te pedía 2 más. Sí, cuando llegaba allá, tráeme uno. Pero era época de bochófilos campeones. Sí. Carlilo, Don Tolosa. Y bueno, Carlito Belelce también tenías un trío bárbaro con los Caralesios, que eran de medio, el puntero medio, los Cari, y el otro no me acuerdo que era el puntero que estaba en los tríos, que siempre habían ganado muchos torneos. Así que, pero en ese tiempo había 30, 40 tríos, hasta las 2 de la mañana. Pero bueno, todas esas cosas que, bueno, recuerdo para mucha gente. Y seguramente habrás estado en alguna cooperadora de las escuelas también colaborando. También, sí, en el colegio Leña Jesús también, cuando entré en la Unión de Padres de Familia, que te faltaba, que vos te acordarás, en la parte sur había una pared hasta un primer piso. Sí. Estaba sin terminar. Entonces cuando yo entré en la comisión, y se hacía también la fiesta de la familia, las hacían. Y toda la gente que trabajaba, gente de anterior, toda la gente que trabajaba no pagaba. Entonces éramos 30 personas, 40 que estaban trabajando. Entonces cuando yo entré le dije, bueno, nosotros vamos a trabajar con el colegio. Pero hay que pagar la tarjeta. Sí, bueno, todos tenemos que pagar la tarjeta. Porque si no, 40 que nos pagamos, tenés que pagar, vende 80 para pagar las 40 que comían. Exactamente. Entonces, bueno, que vos te tomés una cerveza, un jugo, no hay problema, pero... O después nos sentamos a comer. Lo otro, y el sacrificio que hacíamos, porque me acuerdo que después, para terminar ciertas cosas, entonces yo dije, el primer caso que vamos a hacer, vamos a seguir ese edificio que está sin techar, la primera vez vamos a hacer eso, para arriba lo que hay que hacer, el estudio que ya estaba hecho, el estudio, hecho de antes, para que la gente vea que se está haciendo algo en la escuela. Entonces te van a ayudar más. Claro. Así, eso decía. Entonces cuando vos ves una obra, dice, te empezó una obra, qué sé yo, hoy ponerle que los bomberos que hacen un local nuevo, qué sé yo,
Y bueno, y están haciendo. Y si vos te vienes, vas y colaborás. Claro. Porque esa es la forma de... Hay un fruto. Claro, hay algo detrás de eso que... Pero no, ahora como ejemplo, perdón, los otros días que hicimos la fiesta en el colegio, ahí en Unión, porque estaba la tormenta, que se para trabajar, calculamos, había como 60 personas, 70 trabajando. Claro. ¿Y cuánta plata era? Eran Claro. 25 pesos la tarjeta, son 2 millones de pesos, ¿sí? Claro que hay que pagarles. Y Sí, los esa tiempos- gente casi que se quedó sin comer. Los tiempos cambiaron nomás. Claro. Es Entonces, cosas que, qué sé yo. Ujú. Y hoy, bueno, que decir, bueno, yo te decía a veces, no es que uno quiera, pero a mí, a Sabino, a tu tía, al Tete, todos, al Tete creo que le pusieron... Una vez cuando fui a una cena de aniversario, en una de las últimas, y después no fui más porque no me cayó bien lo que hiciera. Yo ya todo lo que habíamos hecho con el tapial y cosas, sabíamos tantas cosas que habíamos hecho, y había gente que había entrado hace 2 años y le dieron diploma de cosas. El diploma como agradecimiento de trabajo que hicieron. Y nosotros que hacían 30 años que estábamos trabajando en el club, ni siquiera nos nombraron. Seguro. Y es más, yo creo que hay que aprovechar cuando a veces la gente está en vida, hacerle el homenaje en vida. Claro, eso es lo principal. Qué sé yo, de ejemplo de vida que vos hacés. Claro. Qué sé yo, no te van a hacer. A mí, yo te digo la verdad, en otras cosas, a mí, yo si hubiera que ser un tipo deshonesto, no digo que soy honesto, porque eso lo decide la gente o quien sea, o el Señor. Pero yo si hubiera querido, tendría de 500 hectáreas de campo o más. Porque le dicen favor a una cooperativa por esto, porque no pueden hacer las cosas ellos, tienen que poner un nombre de un tipo que no tenga IVA, que no... Y fui 8 años dueño de un frigorífico. 8 años. Sí, sí, sí. Único, y accionista y pagaba con cheque y todo eso, me lo pagaba la cooperativa. Jamás me llegaron una botella de vino, un cajón de vino, ha dicho todo lo que yo le hice ahora. Yo había querido quedarme con la plata esa. Te Era quedabas. $500.000 en ese tiempo. ¿Sabes lo que era? Yo me quedaba. ¿Pero para qué? Seguro. Toma, ese que está ahí. Omar, fue muy linda la charla que tuvimos. Falta mucho por recorrer. No, sí, Era para tener cada vez que te recuerdo, decir, bueno, me acuerdo para otra persona que colaboró mucho también, que la otra vez nos acordábamos, de que Emilio Farías, ¿no? Ah, sí, Emilio, sí. Emilio y la Vilma, Vilma, ella que hacía las tortas y hacía las cosas. Me acuerdo en las cenas de aniversario. Yo aprendí a hacer con cuero, te voy a contar, ¿sabes por qué? Porque cuando yo tenía 17 años, yo ya estaba en el club, me gustaba estar en el club. Y en esa época había el único asador con cuero, eran la gente de Videla, que me acuerdo de lo que era apellido, no sé si eran Viñati, porque hay más asadores con cuero. Claro. Y eso se servía con cuero en ese tiempo. Sí, sí. Y cuero con cuero. Y se ponía el asado a las 12 de la noche para comer 12 del día, porque el cuero tenía que estar cocido, claro, y no seco. Claro. Y yo iba y miraba cómo hacían, cómo cocinaban, cómo preparaban, y ahí empecé a hacer cosas, ¿viste? Y después, y bueno, y esas cosas y ese sacrificio que hace esa gente para... Y bueno, y lo que había, el único saber que venía de todos los clubes de la zona con los aniversarios, eran ellos, ¿viste? Así que... Muy bien. Pero bueno, ahí está. Bueno, Marcito, bueno, muchísimas gracias. Y la pregunta que le hago siempre a todos mis invitados, si por esas cosas te vas de este mundo, pero Dios te da la posibilidad de volver, ¿volverías a hacer lo mismo? Sí. Pero hubieras elegido yo sé qué cosa, ir a jugar al fútbol arriba. Ah, sí, capaz que sí. Sí, no, porque si yo iba, te digo, cuando me llevaron, yo seguro que triunfaba, seguro. Pero volverías a hacer porque si no, lo volvería a hacer. Volvería a hacer lo mismo. Porque es lo mismo. Y a lo mejor corregiría errores que he cometido. Seguro, como todo el mundo. Porque todos cometemos errores, a lo mejor con o sin intención, y siempre te equivocas en algo, o en Somos la familia misma, en la familia, o decir por una palabra, ¿por qué dijiste esto? ¿O por qué? Y cae mal en la otra que está pensando. Y bueno, pero... Somos humanos. En el matrimonio siempre va a tener problemas, porque nadie piensa igual. Y aparte, el asunto de saber callar cuando tenés que callar, y saber decir algo cuando tenés que decirlo. Aparte que... Por ahí vos decís una palabra
y te cae mal y estás con la cara así todo el día y a mí me duele, pero bueno, por ahí yo soy el que me comete los errores mejor. ¿Por qué dije esto? ¿Por qué no me callé? Claro. Y me ha dicho de otra manera. Pero ¿y quién nació sabiendo? ¿Quién nació sabiendo? Nadie. Y bueno, por eso somos seres la humanos. vida te va enseñando. Te va enseñando. Pero bueno, qué sé yo. ¿Serías de Colón? ¿Serías de Colón de nuevo? Sí. ¿Serías sí, de... porque Colón, te digo la verdad, yo a Colón capaz que lo empecé a querer cuando empecé a conocer qué era Colón. Ajá. Y como estaba Unión, Ajá. Colón, Unión, digo, no, de Unión no, imposible. Claro, si vos sos de Belgrano. ¿Cómo vas a ser? De Unión. Claro. Y por ahí dicen algunos, pero vos sos hincha de Vélez. Y sí, pero ¿sabés por qué me dicen hincha de Vélez? Le digo, ¿ustedes saben? No, porque Vélez tiene la misma camiseta que Belgrano. Mirá vos. Tenía. Entonces yo me hice hincha de Vélez. ¿Sabés que hace unos días falleció Daniel Willington? ¿Ah, sí? 86 años. Antes de ayer. No me enteré, mira, que realmente dicen, no me enteré. No digo. Le habían hecho un homenaje. Sí, sí. Hace muy poquito en la cancha de Vélez. No, después de toda que yo te digo que Porque Colón, después terminó en Talleres él, ¿no? Sí. No, lo que yo pasé con Colón este último tiempo es una locura porque... Fuiste el abuelo famoso, ¿no? Está famoso, en Brasil y en Paraguay me llevaron, fuimos con mi mujer, nos llevaron 5 días antes, todo gratis, hotel 5 estrellas, nos dieron todo, comida, plata. No, la plata no sirve, pero... La vivencia. Claro, la gente que me conoció, que me dio hasta ahora mismo, yo iba a Santa Fe, ahora no voy más porque... Una vergüenza que lo que han hecho con Colón, porque cuando salió campeón tenía que haber crecido más y se fue para abajo. ¿Qué hicieron? Entonces no es así como pasa con los clubes a veces por acá, allá, o en la casa de familia también. ¿Qué pasó con esto? Si estaba todo bien y de un momento... Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a darle posibilidad a esta gente que viene. Claro, me parece que a creo veces pero claro, es difícil ahora. Es difícil. Porque, aparte de estos torneos en Argentina no sirven. ¿Cómo anda un torneo de 40 equipos para descender? 2 tipos y uno que clasifica por diferencia de un gol, Claro. vaya a jugar una final. Sí, Lo pasó el año pasado a Tucumán. seguro. 20 puntos de ventaja. Y perdió con el Alto Civi que ganó por diferencia de gol. Sí, señor. Entonces no hay justicia. No es justicia. Entonces todo es esto, la moneda. Que Así es. desgraciadamente, como dicen de algunos, cuanto más grande es la familia, más robar. Sí, Porque tenía más poquito cada uno, suma mucho. Así es. Sí. Omar, querido, Bueno, muchísimas querido, gracias. Ha sido un placer y gracias por estar No, con por ustedes. favor. Y gracias por la gente que me está mirando, que me viene a mirar. Les agradezco de corazón y los quiero mucho a todos. Y le damos saludo a Ernesto. Como También decía. un saludo para Ernesto, para Sí, todos. Gracias, Omar. Gracias, Alejandro. Gracias, Amigos, nos vamos a volver a encontrar el próximo jueves aquí por Canal 2 Crespo Cable Color con un café de por medio. Gracias, adiós.